Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura. Y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y otro en la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Pronto oímos su amable voz que decía: «Venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí. Venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros». Nosotros exclamamos: «¡Aleluya! ¡Gloria!», y entramos en la ciudad. Posiblemente rías cuando te mire, posiblemente llores cuando te abrace, probablemente tenga tantas preguntas que yo seguramente no pueda hablarte. Que no sé bien lo que haré, pero algo hay que sí sé, y es que yo voy a estar allí. Quiero verte, mi Jesús, juntos por ti, a tu trono llegaremos, Señor. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas. Echaría a volar para obtener descanso. Posiblemente rías cuando los mires, posiblemente llores al abrazarlos, aquellos que he amado tan tiernamente, y el sueño de este mundo me ha arrebatado. Al son de tu voz cantará y tú lo recibirás, y nuestro hogar nos mostrarás con un río de cristal, juntos por ti, al cordero y al león unirás. En tus brazos tú me estrecharás, me darás un nombre al fin, susurrarás y conmigo te he extrañado junto a mí. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. La lectura bíblica para esta mañana la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Y dice: y sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Muchas gracias, mi hermana, mil bendiciones. Una vez más, mis amados, muy buen día. Me alegra
saludarles en esta hora, darles un abrazo de bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos por la gracia del Señor poder tener un encuentro con Él a través del estudio de la palabra en esta mañana. Sé que ya oraron, pero les invito una vez más para que me acompañen en oración. Vamos a elevarnos en el trono, al trono de la gracia. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por la hermosa oportunidad que nos das de abrir nuestros ojos a un nuevo día, abrir nuestros labios para adorarte, para agradecerte por todas las bendiciones recibidas hasta este momento. Padre bueno, en tus manos nos colocamos, en tus manos está nuestra vida. Gracias porque tenemos las evidencias que hasta estos momentos, hasta esta hora nos has acompañado. Padre, ha llegado el momento, mi Señor, de meditar, de estudiar la palabra. Que podamos escuchar tu voz a través de ella, ser afianzados en el conocimiento de ella, pero por sobre todas las cosas poder ser afianzados en la roca que es Cristo Jesús. Quedamos en tu presencia, toma el control, Señor, de la señal y permite que podamos gozarnos en el estudio en esta mañana. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, amadas, querido grupo, familia, continuamos con nuestro estudio, los 144,000, ya estamos llegando al final. Y a manera de repaso, en la sección anterior, ¿verdad? Vimos cómo estos dos grupos se mezclan. El grupo de los 144,000, del cual habla Apocalipsis 7, y la gran muchedumbre, la cual habla el mismo capítulo, pero a partir del verso 9, el capítulo 14, ¿verdad? De cómo se mezclan estos dos grupos, los 144,000 y la gran muchedumbre. Apocalipsis 14, Apocalipsis 7 deja una fuerte impresión que forman parte del mismo grupo, ¿verdad? La sierva del Señor, leímos algunas citas. Ustedes cuando ya estén montados allí los temas en el canal, podrán leerlas, como la sierva del Señor mezcla estos dos grupos, los presenta como el mismo, y algunas características, ¿no?, que tienen los dos, tanto los 144,000 como la gran muchedumbre, que hace pensar que son el mismo grupo. Sirven en el templo, ¿verdad? La sierva del Señor dice explícitamente que los 144,000 entrarán al templo celestial. Allí leí una cita de primeros escritos, ¿verdad? Donde se habla que entrarán en ese lugar y exclamarán aleluya. Pero en Apocalipsis, el capítulo 7, el verso 15, el apóstol Juan afirma que los que pertenecen a la gran muchedumbre les sirven de día y de noche en el templo. Por eso la conclusión es inevitable, mis amados. Los 144,000 son los únicos a quienes se les permite entrar al templo, y la muchedumbre que nadie puede contar que les sirven en su templo día y noche son el mismo grupo, ¿verdad? Es la misma sierva del Señor, y quiero compartir esta cita allí en pantalla, en Consejos para los Maestros, en la página 517. Allí la sierva del Señor deja muy bien claro que los 144,000 sellados de las 12 tribus no eran judíos literales, no eran judíos literales. Y en esta cita, la sierva del Señor una vez más entremezcla, ¿no?, la descripción de los 144,000 con la de la gran muchedumbre. Y también afirma ella en esta cita que los sellados no son israelitas literales, sino personas de todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Y de hecho, en esta sección vamos a hablar de eso, ¿verdad? De que no son israelitas literales, sino que son personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a hablar un poco de ese Israel espiritual, ¿verdad? De ese Israel mundial. Entonces voy a leer esta cita, Consejos para los Maestros, página 517. Es el capítulo 78, una educación misionera, dice así.
A medida que nos acercamos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima hasta que la verdad circunde el mundo. Los que serán sellados, entre los que serán sellados, habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero, exclamando: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nuestro propio país la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y a partir de este momento, mis amados, vamos a responder algunas inquietudes y algunas enseñanzas que dan cuando se estudia el tema de los 144,000, porque muchos por allí enseñan que el Israel es el literal, no es un Israel simbólico, es un Israel literal y local de donde van a salir los 144,000. Muchos enseñan que son judíos literales, que son israelitas literales locales. Vamos a ver vamos a ver si esto es real o no es real, si es literal o simbólico. Mis queridos, miren, para el pequeño remanente, y voy a compartir, vamos a ver varias citas bíblicas, ¿verdad? Y al final del estudio, tal vez entre hoy y mañana, vamos a mirar algunas citas del don profético, pero por ahora vamos a mirar varias citas bíblicas en cuanto a esto, si es el Israel literal, si son israelitas simbólicos, literales. Bueno, les decía que el pequeño remanente, para el pequeño remanente que quedó de 1844, de los pioneros en 1844, el número 144,000 parecía ser increíblemente grande, mientras que para nosotros parece ser supremamente pequeño. En un mundo a donde hay más de 9 billones de habitantes, este número parece ser microscópico. Y por eso la gente con mucha frecuencia, muchos por ahí se preguntan, si solo habrá 144,000 santos vivos cuando Jesús venga, entonces, ¿qué esperanza tengo yo de pertenecer a ese grupo selecto? Si de 9 billones de habitantes, solamente 144,000 se van a salvar. Entonces, ¿qué esperanza tengo yo? Miren, mis apreciados, querido grupo, familia, iglesia, es muy satisfactorio, es reconfortante saber que por medio de Cristo Jesús habrá una multitud incontable de israelitas espirituales de todas las naciones que estarán vivos cuando Cristo venga y se salvarán al fin. Gloria sea al Señor. Y vamos a formular algunas preguntas interesantes, muy importantes. Preguntas como serán, y allí yo las coloqué en pantalla, ¿verdad? En diapositiva. Vamos a mirar y vamos a formular estas preguntas bien interesantes. Y ahí están subrayaditas. ¿Serán judíos literales todos aquellos que reciban el sello de Dios? ¿Serán exactamente 144,000 judíos vivos, fieles, cuando Jesús venga, ni uno más ni uno menos? ¿Saldrán precisamente de cada tribu literal de Israel 12,000 fieles? ¿Serán tribus literales? Ahora, si las tribus son simbólicas, entonces, ¿por qué sería el número literal? Para tratar de responder estas preguntas bien interesantes, es muy necesario que nos hagamos otra pregunta. Y la pregunta es la siguiente, mis amados. ¿Cómo define la Biblia? O mejor, ¿cómo define el Nuevo Testamento la palabra Israel? ¿Será que debemos entender que Israel
es aún ese pequeño trozo de tierra por allá en el Medio Oriente a donde viven los judíos literales? ¿O será que la palabra Israel se debe entender simbólica y mundialmente? ¿Mm? Lo primero, mis queridos, que necesitamos comprender y entender es que la nación judía como teocracia fue rechazada por Dios. Eso dice la Biblia. Y lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Con un ejemplo, es el ejemplo bandera, el ejemplo principal de cómo la nación judía como teocracia fue rechazada por Dios. Miren, cuando concluyeron las 70 semanas con el apedreamiento de Esteban, la teocracia judía llegó a su fin. Ya Jesús, en Mateo el capítulo 21, y en relación con Mateo 23, ya Jesús había anunciado que el templo de Jerusalén iba a quedar ¿cómo? Iba a quedar desierto. Y acompáñenme con sus Biblias a Mateo el capítulo 3. Estos textos sí los coloqué en diapositiva porque quiero que los vean y he subrayado algunas palabras. Mateo el capítulo 3 describe la predicación de Juan el Bautista. Y miren lo que dice acá. Mateo capítulo 3, verso 8 al 10 dice así. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahí está hablando de los gentiles. Esas piedras son los gentiles. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí estás haciendo una alusión de lo que iba a pasar un poquito más adelante. Miren, aquí Mateo describe, está hablando de la predicación de Juan el Bautista. Juan comenzó a predicar más o menos unos 6 meses antes que Jesús comenzara su ministerio público. ¿Cuál era la misión de Juan? Porque Juan tenía una misión y la misión de Juan era llevar a Israel ¿a qué? Llevarlo al arrepentimiento y así prepararlos para la primera venida de Cristo. Y ahí hay varios elementos claves en el mensaje de Juan y están subrayados. Habla de arrepentimiento, ¿verdad? Está hablando de que se tiene a Abraham como padre, ¿verdad? Está mencionando que puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras de los gentiles. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y árbol en el contexto bíblico profético es seres humanos. Por tanto, todo hombre, toda mujer, todo niño, todo ser humano que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, notemos lo que dice la siguiente cita en Lucas, el capítulo 13. Lucas 13, 1 al 9. Es una parábola. Y esta parábola, vamos a notar algo interesante. Esta parábola que relató Jesús tiene varios de los mismos elementos del mensaje de Juan. Ahí están subrayaditos. Los que han estudiado la cronología del ministerio de Jesús, Cristo Jesús mencionó esta parábola al cumplir 2 años y medio de su ministerio. Vamos a mirar lo que dice aquí Lucas y presenta algunos elementos, los mismos elementos del mensaje de Juan. Lucas 13, 1 al 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo,
¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no antes si no os arrepentís. ¿Sí ves? El mismo elemento del cual habla Juan. Todos pereceréis igualmente. Del mismo elemento serán cortados. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y sigue diciendo el texto. Dijo también esta parábola, allí en la siguiente diapositiva, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera. Tenía un hombre, es el Dios Padre, una higuera, la higuera Israel. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, que es el mundo. Y vino a buscar fruto, el fruto del Espíritu, vino a buscar fruto en ella. Y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cristo Jesús dejó a sus oyentes, a todos aquellos que estaban escuchando el sermón, los dejó en suspenso. Los dejó en suspenso. Él no les dijo si el árbol produjo fruto o no produjo fruto. La historia se estaba escribiendo aún cuando Jesús la contó. Al igual que el hijo mayor en la historia del hijo pródigo, no sabemos si la higuera produjo fruto, ni si el hijo mayor se arrepintió. Ahora, vamos a ver otro texto más. Mateo capítulo 21, verso 18 y 19. Miren lo que dice. Ahí, Mateo capítulo 21, verso 18 y 19. Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Saben, mis amados, este evento de la higuera ocurre solo unos pocos días antes de la muerte de Jesús. El último año de la parábola está por terminar y la higuera, ¿qué pasó? No produjo frutos. Ahí es cortada. Hay un pasaje paralelo con esto. Hay un pasaje paralelo con esto que acabamos de leer. Y ese pasaje bíblico es Marcos, el capítulo 11. Vamos a leerlo. Ustedes lo pueden leer ahí en pantalla. Marcos, el capítulo 11, el versículo 12 al 14. Este es un pasaje paralelo de lo que acabamos de leer en Mateo con la higuera. Dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Pues está ahí también en pantalla. Mire lo que dice el verso 20 y el verso 21 de Marcos, el capítulo 11. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. La higuera, mis amados, la higuera se secó desde la raíz.
desde la raíz. Y una vez que se seca la raíz, ¿qué pasa con el árbol? El árbol se muere y se corta y se echa ¿a dónde? Se echa al fuego. Ahora miren, mis queridos, el Nuevo Testamento describe después de esto, después del secamiento de la higuera, después de que fue cortada, después de que fue quemada, echada al fuego, el Nuevo Testamento describe a un nuevo espiritual, a un nuevo Israel que se compone de personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No podemos, mis amados, no podemos separar el libro de Apocalipsis del resto del Nuevo Testamento. Si Israel es espiritual y mundial en el resto del Nuevo Testamento, lo es también, sin duda alguna, en el libro de Apocalipsis. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los dispensacionalistas saltan del Antiguo Testamento al libro de Apocalipsis y pasan por alto el resto del Nuevo Testamento. Vamos a leer algunos textos en donde el Nuevo Testamento define lo que es un judío o israelita. Vamos a leer algunos textos en donde el Nuevo Testamento define lo que es un judío o israelitas. El primero de ellos, Gálatas, el capítulo 6. Son muchos, pero escogí varios, ¿verdad? De pronto los más dicientes. Gálatas, el capítulo 6, verso 15 y 16 dice así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale? Dice aquí, un nuevo nacimiento, una nueva creación. Creación, un nuevo nacimiento del espíritu, del agua, del espíritu. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mis amados, el nuevo Israel después de que después de que la higuera se cortó, después de este evento de la higuera, el nuevo Israel no se define por la ceremonia. El nuevo Israel no se define por la circuncisión. ¿Cómo se define el nuevo Israel? Y el apóstol Pablo, ustedes lo pueden leer en 2 Corintios, el capítulo 5. El nuevo Israel se define por haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Así se define el nuevo Israel. Un texto más, Romanos el capítulo 2, donde veremos estos textos donde se definen lo que es un judío o un israelita. Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ahí subrayo estas palabritas. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la de quién. Su consagración es la de quién. Es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién, de Dios. Entonces, mis amados, el verdadero israelita, el verdadero judío, no se define por sus características exteriores, sino ¿por qué? Por su conversión interior. Queridos, miren, un caso análogo se puede ver en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sí? Podríamos decir que no todos los adventistas son adventistas. Qué interesante esto. Podremos decir que no todos los adventistas son adventistas. El apóstol Juan dijo de algunos que profesaban ser cristianos. ¿Qué dijo él? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pues si hubieran sido de nosotros,
no hubieran salido de nosotros. Está hablando del zarandeo. Está hablando del zarandeo. Y el zarandeo tiene un propósito, mis amados. Y la iglesia en estos momentos, a nivel mundial, está siendo zarandeada. Tal vez hoy en día muchos de nosotros estamos siendo zarandeados con cualquier situación, con cualquier circunstancia. El propósito del zarandeo, mis amados, tiene un propósito, y el propósito del zarandeo es revelar quién es un verdadero adventista del séptimo día y quién no lo es. Tal como ocurrió en los días de Gedeón. Solo los valientes, esos 300, pelearon la batalla final. Solo aquellos que tenían su corazón y su mente puesta en la batalla se quedaron para la batalla final. El zarandeo, mis amados, sacará de la iglesia, sacará del templo, sacará de la denominación, del movimiento, a todos aquellos cuyos corazones no están fijos para la batalla. Dentro de nosotros hay creyentes falsos y verdaderos. Vírgenes prudentes y vírgenes prudentes. Trigo y cizaña. Genuinos verdaderos. Y el zarandeo es lo que va a hacer esa separación, mis amados. Ese es el propósito del zarandeo, separar. Separar. Y decir quién es el verdadero adventista del séptimo día. Un texto más, Gálatas, de lo que menciona el Nuevo Testamento, de lo que es un verdadero judío y un verdadero israelita. Gálatas capítulo 3, verso 16, y después leeré verso 27 al 29. Dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Todos aquellos que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están vestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cristo, mis amados, Cristo Jesús es la única simiente de Abraham, pero cuando tú y yo nos unimos a Cristo por medio del bautismo, llegamos a ser simiente también. Así es que el vínculo con Abraham se define relacionalmente y no genéticamente. Somos judíos, israelitas relacionalmente, no genéticamente. Somos judíos e israelitas espirituales. Relación con Cristo Jesús. Entrega a Cristo Jesús. Caminar con Cristo Jesús. Vivir con Cristo Jesús. Romanos capítulo 9. Un texto más. Romanos capítulo 9, versos 6 al 8. Miren lo que dice este texto, el apóstol Pablo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, según la carne. Son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No todos los israelitas son israelitas. Son los hijos de la promesa del Mesías, que son simiente de ¿quién? De Abraham, linaje de Abraham. Un texto más. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 37
en adelante, hasta el 44. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuisteis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y sigue diciendo el texto. Jesús entonces les dijo, tremendo esto que viene acá. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El pueblo, por rechazar a Jesús, Cristo Jesús afirmó que los judíos literales de su día no eran hijos de Abraham, sino hijos de ¿quién? Del diablo. Jesús mismo reconoció que Israel se define es relacionalmente y no regionalmente o nacionalmente. Esto es cuestión de relación, mis amados. Espiritual. Es un tema espiritual. Un texto más. Gálatas capítulo 3, verso 7 en adelante. Notemos lo que dice. Gálatas 3, 7 en adelante. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Solo los que tienen fe en Cristo Jesús son simiente de Abraham, son hijos de Abraham. Solo los que se relacionan con Cristo Jesús, solo los que viven conforme a la voluntad del Señor. Recordemos, mis hermanos, que el primer ángel, recordemos, mis hermanos, esto. El primer ángel de Apocalipsis 14 manda a los habitantes de toda nación, tribu, lengua y pueblo a adorar al Creador. Es un mensaje global. Los que adoran al Creador reciben el sello de Dios. De la misma manera, el mensaje del tercer ángel le advierte a los habitantes de toda la tierra a no adorar a la bestia y a su imagen, ni recibir su marca. Siendo este el caso, el sello de Dios y la marca de la bestia no lo reciben los judíos literales en Israel literal, sino los habitantes de toda nacionalidad en todo el mundo. Y Apocalipsis 7 afirma que aquellos que reciben el sello de Dios son de las 12 tribus de Israel, pero la sierva del Señor en repetidos lugares afirma que el sello de Dios les será dado a personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo.
gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo recibirá también la marca de la bestia, porque el mensaje del tercer ángel le advierte al mundo entero que no reciba la marca de la bestia. Entonces, si los que reciben el sello de Dios y la marca de la bestia son de toda nación, entonces no pueden ser judíos literales de 12 tribus literales. Los únicos dos lugares a donde aparece la idéntica expresión nación, tribu, lengua y pueblo es en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 7, en donde se describe a la gran muchedumbre, a la gran muchedumbre. Mis amados, miren, hay una profecía ahí en Joel el capítulo 3. Léanla, léanla. La profecía de Joel el capítulo 3 en cuanto al lagar, se globaliza en Apocalipsis 14. En Joel el lagar se halla fuera de la Jerusalén literal, en el valle de Josafat literal. Pero en Apocalipsis 14 el lagar es mundial, se expande, es mundial. ¿Cuál es ahora, Apocalipsis 14 presenta un panorama, y el panorama de Apocalipsis 14, ustedes lo pueden leer, y es a partir del verso 14. ¿Cuál es el panorama? Mire, es este. Los justos han sido sellados y están reunidos en la Jerusalén espiritual y mundial. Por el otro lado, los impíos se hallan reunidos fuera de la ciudad en la Babilonia espiritual y mundial. Si el lagar a donde están reunidos los babilonios, que tienen la marca de la bestia, es global, entonces la ciudad de Jerusalén, a donde están reunidos los que tienen el sello de Dios, debe ser global también. Y la idea del lagar se desarrolla aún más en el capítulo 19 de Apocalipsis. Mis amados, quiero compartir con ustedes y quiero dejar esta cita en sus mentes del don profético. La hermana White subrayó enfáticamente que el sello de Dios se coloca sobre gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No un pueblo específico como tal, sino sobre gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, los sellados deben hallarse en todas partes del mundo y no solo en Israel. Consejos para los maestros. Página 517, capítulo 78. Esta fue la primera cita que leímos. Una educación misionera. A medida que nos acercamos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima hasta que la verdad circunde el mundo. Los que serán sellados, habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, no pueden ser judíos literales. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero, exclamando: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nuestro propio país la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Mis amados, que el cielo nos ayude para que podamos hacer parte de ese grupo de toda nación, tribu y lengua que será sellada por haber caminado con Cristo Jesús, por haber tenido una experiencia de vida real con Cristo Jesús, por haber caminado con Jesús, por haber seguido a Jesús, por haber rendido su voluntad a Cristo Jesús. El cielo me les bendiga, mis amados, el cielo me les guarde, y el Señor Todopoderoso nos llene de su gracia, nos llene de su bondad y de su perfecta justicia. Mil bendiciones. Vamos a orar, mis amados. Querido Padre, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia.
misericordia, gracias por este momento especial, gracias porque nos animas, nos amonestas, nos instas a que podamos hacer parte de ese selecto grupo que recibirá de tus manos la corona de vida eterna, que entrarán en tu templo, te servirán de día y de noche, tendrán palmas de victoria en las manos, Señor. Queremos hacer parte de este hermoso grupo de redimidos. Pero para eso, Señor, necesitamos tener una experiencia relacional con Cristo, rendir nuestra voluntad a Él. Permite, Señor, que cada día podamos disfrutar de tu presencia, cada día podamos gozarnos en tu amor, cada día, cada momento, cada instante, cada segundo, poder rendir nuestra voluntad a ti. Quedamos en tu presencia en esta hora, lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mil bendiciones para todos en este día. Abracitos, mis amigos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura. Y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y otro en la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Pronto oímos su amable voz que decía: «Venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí. Venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros». Nosotros exclamamos: «Aleluya, gloria», y entramos en la ciudad. Posiblemente ría cuando te mire, posiblemente llore cuando te abrace, probablemente tenga tantas preguntas que yo seguramente no pueda hablarte. No sé bien lo que haré, pero algo hay que sí sé, y es que yo voy a estar ahí. Quiero verte, mi Jesús, juntos por ti, a tu trono llegaremos, Señor. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas. Echaría a volar para obtener descanso. Posiblemente ría cuando los mire, posiblemente llore al abrazarlos, aquellos que